Buenos días a todos. En esta mañana, qué bueno que nos volvemos a reunir para estudiar la palabra de Dios. Hoy en día traemos la palabra de Dios, donde cada 8 días estamos pasando mensajes de esperanza, mensajes de amor. Así que qué bueno que estás aquí. Y no sé si alguien está viéndolo a través de la transmisión también. Queremos rogar que el Espíritu pueda bendecir cada persona que escuche esta información que vamos a dar a través de la Biblia. La semana pasada, el sábado pasado, estuvimos hablando sobre Daniel 2. ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda que dialogamos la semana pasada? Daniel 2 sobre el sueño de Nabucodonosor. La lectura bíblica de este día que pusimos fue donde Daniel le da la información a Nabucodonosor y le dice el misterio que el rey demanda, que ni astrólogos, ni adivinos, ni caldeos lo pueden adivinar al rey, mas hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios y va a hacer a conocer al rey lo que ha de acontecer en los postreros días. Miren la situación que está sucediendo aquí en Babilonia. Babilonia es la potencia mundial. Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor. Magos y astrólogos y caldeos no se lo pueden adivinar al rey, pero Daniel, por medio de Dios, le habla a Nabucodonosor y le dice: Dios ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los postreros días, o sea, en el futuro. ¿Cuál era el sueño de Nabucodonosor? Nabucodonosor no sabía, pero Daniel sabía, porque ya Dios se lo había revelado también a Daniel. Así que entonces Daniel le dice: tú soñaste, el sueño es una estatua con diferentes metales, la cabeza de oro, los brazos de plata, los pechos y muslos de metal y los pies en partes de hierro y en partes de barro cocido. O sea, sueña el rey una estatua. Daniel le dice: esta estatua es la que tú soñaste. El significado de la estatua, la cabeza de oro. Dice: tú eres aquella cabeza de oro. O sea, en esta mañana vamos a descubrir cómo Daniel le da la interpretación a Nabucodonosor sobre los metales que tiene la estatua del sueño que él soñó. Así que Daniel le interpreta: tú eres aquella cabeza de oro. Nabucodonosor en Babilonia en ese tiempo era la potencia mundial. No había otra como Babilonia. Por esa razón invadió Jerusalén, invadía territorios y Babilonia era la potencia mundial. Así que, pero Daniel le dice: después de ti vendrá otro reino inferior al tuyo. Después de Babilonia vinieron los medos y los persas. Eso lo leemos en Daniel 2. Daniel 2 tiene la información. Daniel 2 dice que los medos y los persas vienen a invadir Babilonia y entonces empieza a reinar medos y persas. Después de los medos y los persas viene Grecia. Grecia entonces es nuevamente la potencia mundial, el tercer metal. Ahora, el cuarto, ¿cuál es? De manera que viste, dice, que los pies y los dedos no se mezclarán. La arcilla con el oro en parte será fuerte, en parte será frágil. Roma queda como cuarto nivel. Es Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Ok? Entonces, la pregunta que yo hago en esta lectura, aquí sobre Daniel 2, si son 4 reinos, ¿en qué reino es que estamos viviendo? ¿Existe Babilonia? No. ¿Existe Medo-Persa? ¿Existen los persas? No. ¿Grecia está como potencia mundial? No. ¿Y cuál es la potencia mundial hoy? Roma. Estamos en el cuarto. Ahora, la Biblia dice que los dedos y los pies, o sea, el cuarto rey no se mezclarán. ¿Qué es lo que no se mezclarán? O sea, Europa, dice
los comentaristas que Europa no se va a unir con Roma. Han querido muchos comentaristas, muchos personajes con talento, dice la historia, han querido unir a Europa, pero no se ha podido. Lo quiso unir, déjenme decirles, muchos hombres de talento, muchos hombres de fe, muchos hombres de guerra, poderosos, que vinieron para que pudieran hacer el trabajo, pero trataron de unir a Europa. Lo trató de unir Carlos Magno, trató de unirlo en el siglo VIII. También lo quiso unir Carlos V en el siglo XVI. Napoleón en el siglo XIX y el cáncer Guillermo y hasta Adolfo Hitler también en el siglo XX quiso unir a Europa, trataron de unirla, la pusieron ahí, le pusieron también su emperador y todo, pero no lograron unir esta potencia. Así que estas personas, millones de personas que aún viven, porque el siglo pasado apenas, porque estamos viviendo, ¿en qué siglo estamos viviendo? El siglo XXI. Estamos viviendo en el siglo XXI, entonces apenas el siglo pasado es que estas personas quisieron unir Europa. Adolfo Hitler, muchas personas que aún viven, todavía reconocen la tremenda voz, dice allí, recuerdan la penetrante voz de Hitler, quien en sus casi interminables arengas describía las metas de los nazis. O sea, en su lucha de poder querer unir. Y ustedes saben todo lo que hizo Adolfo Hitler. Adolfo Hitler trabajó fuertemente sobre este mensaje de querer unir Europa. Pero ¿por qué no lo logró? Hermanos, ya estaba registrado en la palabra de Dios. Dice allí, por estas pocas palabras no se mezclarán el uno con el otro. Eso lo dijo Daniel de parte de Dios. O sea, lo que viste de los pies y los dedos que no se mezclarán, no se unirán. En parte será fuerte, en parte será frágil. No se unirán. Quisieron unirlos, estos hombres quisieron unir a Europa, pero no se unirán, porque ya estaba registrado de parte de Dios que no se iba a juntar. ¿Cuál era el propósito? Ahora, el último reino que quedaba era Roma. Entonces, pero Daniel dice que después, de manera que viste que la piedra que fue cortada no con mano, destruyó toda la estatua, el oro, el metal, el de bronce, y todo fue destruido. Y dice la Biblia, ahí Daniel 2, estudia Daniel 2, dice que todo quedó como se las llevó el viento, eras del verano. Se fueron destruidos todo. Así que, y la piedra fue convertida en un gran monte y establecerá el reino que no será corrompido jamás. Entonces, ¿a qué reino se refiere? Muchas personas y estudios de la Biblia dicen que cuando Dios establece su reino fue cuando Él vino a establecer. Esa fue la mala interpretación y una equivocación de cuando Jesús vino a esta tierra. Recuerdan que cuando anduvo aquí realizando tantas cosas y haciendo tantos milagros, los discípulos inclusive creyeron que Él era el rey que iba a establecer el reino aquí en la tierra, a librar a la gente de los romanos. Entonces, pero no es el tiempo. O sea, ese no era el reino que Jesús iba a establecer. Ahora, en otras palabras, o sea, la venida de Cristo Jesús menciona dos etapas. Primero, número 1, el reino de gracia. Y número 2, el reino de gloria. Entonces, la cuestión es, o la mala interpretación que se le ha dado,
en el tiempo cuando Jesús vino, sí estableció su reino. Él vino como rey, pero rey de gracia. ¿Sí entendemos esto? El rey de gracia significa que es un reino donde Él llama a las personas, donde Él hace la paz, donde Él, ¿no ves que la Biblia dice, si buscas en Mateo, Mateo nos dice, y todos los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, ahí estudiamos sobre la vida de Jesús, sobre el reino de Jesús, el tiempo de gracia, donde Él invita a la paz, invita a la prosperidad, arrepiéntete, venid a mí todos y seréis prosperados, ve, deja todo lo que está y sígueme. O sea, seguir a Jesús significa entrar en su reino de gracia, aceptar la gracia que Jesús está impartiendo. La número 2 es el reino de gloria. ¿Cuál es el reino de gloria? Los mismos evangelios, Mateo también 29, Mateo 25, nos mencionan donde Jesús hace referencia en el reino de gracia, hace referencia también, habla el mismo del reino de gloria, y dice en aquel día, cuando aparezca en las nubes con sus santos ángeles con él, y venga en su reino de gloria, la misma Biblia menciona donde dice el reino de gloria. Mateo 29, Mateo 25, juntará, dice entonces, todo el mundo y apartará como aparta el pastor las ovejas de los cabritos cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Apocalipsis también menciona el reino de gloria y los santos ángeles con él. Entonces, déjenme decirles algo importante, donde Daniel 2 está mencionando a Nabucodonosor. Déjame decirle, un rey pagano, decía la semana pasada, el sábado pasado, un rey idólatra, un rey que adoraban dioses. Ahora Dios se preocupa por un rey. Dios se preocupa también, déjame decirte, no solo por un rey, también se preocupa por los astrólogos. Dios tiene amor por esta gente. La pregunta que entonces hago en esta mañana, ¿Dios no se va a interesar en ti? Dios también se interesa en ti. Yo no sé qué es lo que tú haces, qué es lo que tú tienes, a quién tú adoras, cuáles son tus costumbres, cuáles son las cosas, a quién es que tú pides. Yo no sé. Lo que sí quiero decirte en esta mañana a través de la Biblia, que Dios se interesa por cada uno de sus hijos. Si se interesó por un rey idólatra, se interesó por los astrólogos. ¿Los astrólogos creían en Dios? No. Ellos creían en su astrología, creían en sus dioses. Pero ellos mismos dijeron, el misterio que el rey demanda es difícil para que se adivine, porque no es con los de la carne, excepto Dios que no está con la carne. Lo dijeron los astrólogos. Ellos no conocían a Dios. Ellos conocían sus dioses, conocían las cosas que ellos a través de las estrellas, a través de las... Ahora yo te hago la pregunta en esta mañana. ¿Hoy en día la astrología existe? Sí. ¿Hoy en día existen todos esos magos? Sí. No más que en diferente situación. Hoy en día está el zodiaco. Hoy en día está el horóscopo. Hay personas que dicen que leen la mano. Hay personas que te leen la mente. Hay personas que te leen el futuro, te dicen tu futuro. Son las mismas situaciones del mismo momento del rey Nabucodonosor. Estamos viviendo la misma situación. Así que entonces Dios se interesa también por los astrólogos. Porque a través de Daniel, entonces Daniel, dice la Biblia, Daniel 2, apresuradamente va al rey, al encargado llamado Arioc, capitán de la guardia, y le dice, Daniel, no mates a los sabios de Babilonia. No mates a los sabios de Babilonia. Mira, ellos tenían ya la sentencia. ¿Quién los iba a salvar? Nadie. Ya había salido orden de Nabucodonosor de que sean muertos todos los sabios de Babilonia. Y buscaban también a Daniel y a sus amigos para matarlos. Pero Dios tiene misericordia. Y Dios ama también a los magos de Babilonia.
Y Daniel dice, no mates a los sabios de Babilonia. Yo voy a decirle el sueño y la interpretación al rey. Lo que ellos no pudieron hacerlo, yo se los voy a decir. Y ahí es donde entró en escena Daniel, y los magos, adivinos y astrólogos no murieron. ¿Por qué? Porque Daniel, de parte de Dios, ¿qué es lo que me emociona? O sea, Dios en su gran misericordia y amor, no importa, aunque tú no le llames, aunque tú no le sigas, aunque tú quizás no creas en él, Dios cree en ti. Dios cree en que tú puedes cambiar. Dios cree en que tú puedes ser diferente. Y Dios quiere salvarte. Dios quiere que tú vivas en el reino de gloria que Él establecerá al final. De manera que vistes, dice Daniel, que la piedra fue cortada, no con mano, destruyó todos los metales. Lo mismo sucederá hoy en día. Estamos viviendo en el tiempo final donde la piedra significa que Dios vendrá por segunda vez. La piedra es Cristo Jesús. Primera de Corintios nos dice que la piedra que desecharon los edificadores, y esa es, Cristo es el fundamento. Entonces, esa piedra es la que vendrá para establecer el reino de gloria, y entonces jamás será corrompido. Entonces los edificadores desecharon esa piedra. Espero que esta mañana tú no puedas desechar esa piedra que es Cristo Jesús. Él todavía está en el reino de gloria, está sentado en su reino de gracia. Cristo Jesús está sentado como Rey de gracia, dándote esa información, dándote esa invitación de que tú puedes cambiar, no importa a quién acudas, no importa si tú vas al horóscopo, si tú crees en el horóscopo, si tú crees en el zodiaco, si tú crees en todas esas personas que adivinan, si tú has estado metido en todas estas situaciones, Dios se interesa en ti. Dios quiere que tú seas diferente. Lo hizo con los sabios de Babilonia, y los sabios de Babilonia no fueron muertos. A través de Daniel, Dios los libró de la muerte, porque quería Dios que dejaran su astrología, quería Dios que dejaran de creer en esos dioses que no tenían importancia, sino que creyeran en un Dios todopoderoso, ese Dios que revela los misterios, ese Dios. Por esa razón, Nabucodonosor entonces le dijo, verdaderamente Él es el Dios de los reyes, y es el que muda los tiempos. Y ordenó entonces que Daniel fuera el gobernador de Babilonia. Y habló Daniel al rey, y pusieron también a sus compañeros dentro de Babilonia para hacer la gente de que puedan dar la información, para que puedan ser diferentes, puedan cambiar y puedan tener la vida eterna. En esta mañana yo quiero invitarte también de que tú puedas ser diferente. Dios pronto establecerá ese reino a través de su segunda venida, porque en la primera venida estableció su reino de gracia, haciendo invitación a todo el que pudiera acercarse, curando a todos los enfermos, aún resucitando muertos, porque quería salvar a todo el mundo. Finalmente llegó a la cruz, murió en la cruz del Calvario para que todos pudiesen tener vida. Ascendió al cielo y se sentó en su trono. Entonces, ¿quién se sienta en el trono? Un rey. Cristo Jesús se sentó en el trono como Rey de gracia. Y es por eso que hasta este tiempo todavía tenemos el tiempo de gracia. Porque Jesús, como Rey de gracia, está trabajando por ti y por mí, queriendo que tú puedas arrepentirte. Este mensaje, si está llegando a tu vida, allá donde tú estás sentado, en tu casa o en el camino, si estás mirando la transmisión, ahí está donde el mensaje puede llegar a tu corazón. Llegó a Babilonia, llegó a Nabucodonosor, llegó a los sabios de Babilonia y a más gente que también se convirtieron. Porque la profecía indica que pronto Dios establecerá el reino y será para siempre.
La segunda venida de Cristo significa esa piedra que fue cortada y destruyó todos los metales. Hoy en día Roma estará gobernando y será la potencia mundial, pero vendrá el tiempo cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos y entonces serán destruidas. Todos los gobernantes de la tierra quedarán destruidos porque Dios asentará su reino y será para siempre. Eso es lo que dice Daniel. Daniel 2, tenemos la profecía de que la piedra será un gran monte, será el reino de Dios establecido y jamás se corromperá. Todos los demás, como el oro, la plata, el bronce, quedarán como el viento, quedarán deshechos, porque Dios destruirá todo. Así que en esta mañana, ojalá puedas entender este mensaje. Hay mucha información que podía darte, pero quiero simplemente mencionarte el mensaje de esperanza, el mensaje de amor que Dios quiere que tú comprendas en esta mañana, que Dios quiere que puedas entender, porque tal vez si te hablo más cosas no vas a entender. Pero a través de la palabra de Dios, a través de Daniel, está mencionando de que Dios establecerá su reino. Ese reino es el reino de gloria. Entonces la invitación que Dios está haciendo es que si hoy en día tú aceptas el reino de gracia, estarás preparado para recibir el reino de gloria cuando Cristo venga. Si no aceptamos el reino de gracia que Jesús está haciendo hoy, Él está sentado como Rey de gracia, entonces no vamos a estar listos. Así que hermanos, preparémonos. Pronto vendrán muchas cosas, vendrán muchas leyes. Así como en Babilonia se promulgó la ley, maten a todos los sabios de Babilonia. Pronto saldrá una ley también aquí donde diga, si tú te unes a nosotros, entonces mátenlos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué podían hacer los sabios de Babilonia? Nada. Pero si nosotros estamos en la situación de Daniel, creyendo en Dios y nuestra fe firme en Dios, Dios aparecerá para protegernos. Dios nos dará las indicaciones y nos dirá, mira, pues vete por aquí, haz esto, haz lo otro. Dios a través de su Santo Espíritu nos indicará qué hacer. A Daniel inmediatamente buscó al capitán de la guardia y le dijo, ¿por qué este edicto se publica? No, porque le contó entonces que el rey tuvo un sueño y no se lo pueden adivinar. Entonces él creía en un Dios todopoderoso. Si tú en esta mañana crees en ese Dios todopoderoso, no importa lo que suceda y no importa las leyes que vengan, no importa lo que vaya a suceder, lo que saque el rey o el presidente, la información que saque, si tú crees en Dios, Dios un día establecerá su reino y jamás será destruido. Eso que viste de los pies y los dedos, dice que no se pueden unir, ya lo vimos, muchos, y eso no lo digo yo, eso lo puedes encontrar en los libros de historia. En los libros de historia aparece toda esta información sobre Hitler, sobre Carlos Magno, sobre Carlos V, el siglo II, donde quisieron unir Europa y no pudieron, y hasta la fecha no pudieron unir. ¿Por qué? Porque ya está registrado, todo lo que está aquí registrado se ha cumplido. Y también se cumplió la frase que Daniel dijo, no se unirán el uno con el otro. También se cumplió. No se han unido y no se van a unir. Así que esa piedra que es Cristo Jesús, la roca que desecharon los edificadores, dice Primera de Corintios, esa roca que también la vemos en el libro de Mateo, en todos los evangelios, que la roca es Cristo Jesús, esa piedra es la que va a venir por segunda vez y es la que va a destruir todos los metales. Va a destruir todos los reinos que hay aquí. Va a destruir Europa, va a destruir Roma, va a destruir todo lo que existe porque Dios establecerá su reino para siempre. La pregunta en esta mañana es, ¿estamos listos para la segunda venida de Cristo? ¿Estamos listos para cuando esa piedra
destruya todos los metales para que esta estatua se destruya. Ojalá que en esta mañana podamos tomar esa decisión de prepararnos. Amén. Para que cuando salga alguna ley, alguna decisión, tú y yo ya creemos en un Dios todopoderoso que mueve los tiempos, que muda los tiempos, que quita reyes, que quita presidentes, que quita gobernadores, que quita todo lo que va a haber, y Dios va a establecer nuestro rey. ¿Quién va a ser? Cristo Jesús. En ese es que tenemos que creer, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque pronto establecerá su reino de gloria. Apocalipsis 21, si lees el capítulo, ahí encontrarás esta frase, donde Dios formará su reino de gloria. Vendrá, Mateo 25 también lo dice, vendrá en su reino de gloria y todos sus santos ángeles con él. Y en ese tiempo es que vamos a vivir con Jesús para siempre, porque es un reino que jamás se corromperá, jamás será destruido. Esa es la profecía de Daniel 2. Daniel 3 ya la tuvimos con el mensaje que está ahí registrado, si tú lo quieres ver, porque vamos siguiendo, teniendo la secuencia de esta profecía de Daniel. Tuvimos Daniel 1 y está Daniel 2, primera parte, y hoy es la segunda parte de Daniel 2. La siguiente es Daniel 3, que ya está como el horno de fuego. El mensaje del horno de fuego, está el mensaje ahí en Facebook, tú puedes encontrar, o no sé, también lo vamos a subir en YouTube para que puedas ver ese mensaje sobre el capítulo 3 de Daniel, y allí entonces ves esa información. Así que preparémonos para seguir esta profecía con estos mensajes de esperanza, mensajes de amor, porque es un mensaje que Dios está trayendo a nuestra vida, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares y a todo aquel que quiera escuchar la palabra de Dios. Están los mensajes en el canal YouTube, están ahí también en Facebook, para que puedas prepararte, porque pronto Jesús establecerá su reino. Pronto tendremos muchas cosas que pasar como creedores de la palabra de Dios. Muchos no creen esta situación, pero ojalá tú puedas, a través del Santo Espíritu, aceptar a Cristo Jesús y aceptar el reino de gracia que hoy está trabajando Cristo. Hoy está en su trono como Rey de gracia, pero pronto vendrá como Rey de gloria y Rey de reyes y Señor de señores a esta tierra para establecer su reino para siempre. Ojalá tú y yo estemos listos para eso. Preparémonos para el reino de gloria de Cristo Jesús. Pronto vendrá por segunda vez. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero invitarte para que cerremos esta sección con una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través del profeta Daniel conocemos, Señor, el reino que establecerás en el tiempo del fin. Gracias porque vivimos el tiempo difícil. Ese tiempo que vivió Daniel, Señor, peligroso. Ese tiempo que vivieron los magos. Tuvieron la sentencia de ser muertos. Pero tuviste misericordia, Señor, con esos magos que aún no creen en ti. Aún ellos no te buscaban. Creían en su astrología, creían en sus dioses, pero tú los amaste y los libraste, Señor, de la sentencia que el rey les había puesto. En esta hora, Señor, queremos pedirte. Aquí estamos un grupo de personas, Señor, hijos tuyos, creemos en ti. Pero muchas veces, Señor, hacemos las cosas equivocadas. A veces creemos en otras cosas que no son correctas. Pero en esta mañana, Señor, queremos entregarnos a ti. Queremos que usted tome nuestro corazón para que lo transforme, Señor, en un corazón que pueda, Señor, solamente aceptarte a ti. Y también quiero pedirte, Señor, por aquella persona que ve este video, que está viendo este mensaje. También, Señor, tú puedas tener misericordia de él y puedas librarle de la muerte, de que quizás, Señor, en un día pueda salir una ley como lo salió en el tiempo de Babilonia, Señor, pero sabemos que tú nos librarás.
porque tú tienes el poder, Señor, de cambiar y destruir y establecerás el reino para siempre. Queremos pertenecer a ese reino. Cuando venga, Señor, por segunda vez en el reino de gloria, sentado, Señor, con tus santos ángeles, queremos estar allí para vivir contigo para siempre. Quédate con nosotros, Señor, y síguenos dirigiendo este santo sábado, Señor, que podamos continuar con tu presencia. Y en la semana, Señor, acompáñanos siempre. Amén. Bendice a cada uno, Señor, y el que ve también sé con él. Cuídale y guárdale. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente.